Bien, hermanos, vamos a dar lectura Santiago capítulo 4, versículo 13. Dice así: Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será el día de mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, les quiero contar una historia que es para niños en realidad, pero creo que nos va a dejar una buena introducción y una gran moraleja para comenzar en este mensaje. Cuenta la historia que en un frío invierno, más frío que el nuestro, una pequeña ranita se estaba muriendo de frío. Esta ranita ya no sabía ni qué hacer, estaba más frío que usted y que yo juntos. Entonces, conversando con dos amigos suyos que eran dos gansos, los gansos le dijeron, pero oye, haz como nosotros, cuando comienza a hacer frío en este lugar, nosotros migramos hacia el sur, allá las tierras son mucho más cálidas. Excelente idea, dijo la ranita, pero hay un pequeño problema, yo no vuelo como ustedes. Entonces la ranita se quedó por un momento pensando y de repente se le ocurrió una excelente idea. Buscó una rama lo más derecha que pudo encontrar y le pidió a uno de sus amigos gansos que la sujetara con el pico en un extremo y el otro amigo ganso que la sujetara con su pico por el otro extremo. Y entonces la idea de la ranita era colgarse de la rama para poder viajar con ellos. Pero había un problema, las manos de la ranita no eran muy fuertes. Entonces dijo, ya sé, solucionaré este problema de una mejor manera. De un brinco saltó y se agarró con la boca de la rama y los pájaros emprendieron el vuelo y la ranita volaba sujetada de la rama. Imagínense el espectáculo, ver dos pájaros volando con una rana en el centro. Los aldeanos de una aldea cercana, sorprendidos al ver tal situación, se maravillaban y decían, wow, ¿qué es esto? Esto es increíble. La ranita comenzó a escuchar los comentarios de la gente que estaba abajo y se empezó a sentir feliz y contenta de su genial idea. De repente un niño gritó, ¿de quién fue la idea?, les gritó a los animales. Y la ranita entonces, llena de orgullo y llena de felicidad, abrió la boca y dijo, ¡mía! Y la ranita al abrir la boca, cayó. Hermanos, la ranita cayó por causa de su orgullo. El orgullo había llenado su corazón y el orgullo le hizo caer. Nosotros, hermanos, tenemos el problema mismo también de la ranita. Nos alegramos, nos enorgullecemos tanto en todo lo que podemos lograr, y muchas veces ese mismo orgullo que se forma en nuestro corazón termina siendo nuestra ruina. El orgullo va a causarnos muchísimos problemas. El orgullo consume matrimonios, consume relaciones, daña relaciones padres e hijos, hace que las personas vivan de una manera incorrecta en este mundo. Y nosotros hemos estado estudiando el asunto del orgullo a lo largo de todo el capítulo 4 de Santiago. En los primeros versículos aprendimos que orgullo es no someterse a Dios, ¿se acuerda? Dios da gracia ¿a quién? Al humilde, pero resiste el soberbio. También habíamos aprendido que orgullo es difamar a nuestro prójimo. Y hoy vamos a seguir aprendiendo sobre el orgullo.
Hoy vamos a ver qué evidencias tiene el orgullo. ¿Cómo hago yo para reconocer un corazón orgulloso que se oculta en mi interior? ¿Cómo saber si yo soy un cristiano orgulloso? Y a través de este texto que tenemos en Santiago, vamos a ver 3 puntos que nos muestran 3 evidencias de un corazón orgulloso. En primer lugar, vamos a ver lo que el arrogante ignora. La primera evidencia que hay un corazón orgulloso es que se ignora cierta cosa. Y vamos a ver cuál es. Versículo 13. Santiago dice: vamos ahora. Esta es una forma de llamar la atención. Esta es una forma de la época de decir: escuchen. Oiga, presten atención. Pongan sus oídos acá. Porque muchas veces, hermanos, nuestro orgullo, nuestra jactancia nos hace dejar de prestar atención a la voz de Dios. Estamos tan ensimismados en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestros logros, que se nos olvida que debemos prestar atención a Dios. Santiago les dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos. Vea, hermano, ¿quiénes eran estas personas? ¿A quiénes se está refiriendo Santiago por estas personas que dicen: vamos a ir a tal ciudad, vamos a hacer negocios, vamos a estar ahí todo 1 año y vamos a tener ganancia? Estas personas, según el versículo 17, Santiago las describe como personas que saben hacer lo bueno. Por tanto, podemos deducir que estas personas a las cuales Santiago se está refiriendo acá no son personas del mundo. No se está refiriendo a aquellos empresarios del mundo, sino a aquellos negociantes que están dentro de la congregación. Y hermanos, esto nos muestra porque usted dirá: pastor, pero ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el problema en lo que Santiago dice? Vamos ahora, que mañana iremos a aquella ciudad, estaremos allá, haremos negocio y ganaremos. ¿Dónde está el problema con eso? ¿Hay problema en planificar la vida? No. ¿Hay problema en querer armar un negocio? Es más, ¿cuántos de ustedes tienen negocio propio? Levante la mano, por favor. Son varios acá. Gracias a Dios son varios acá. Y no levante la mano como diciendo: uy, de repente es pecado, mejor no la alzo. No, hermano, no es pecado tener negocio propio. ¿Es malo organizar un viaje de negocios para encontrar mayores formas de ganar dinero? Sí mismo tampoco es malo. Es más, el creyente debería ser identificado por ser un negociante excelente, una persona que se esfuerza por hacer bien lo que tiene que hacer. Nosotros no debemos contentarnos con ser mediocres. Debemos esforzarnos por ser lo mejor que podamos en lo que Dios nos ha permitido hacer. Y esa gente estaba diciendo esto: voy a ir a tal ciudad, voy a negociar, voy a estar 1 año y voy a tener ganancia. ¿Dónde está el problema en todo esto? ¿Sabe dónde está el problema, hermano? El problema radica que Santiago está denunciando que estas personas están haciendo su vida, están planificando su vida, pero les falta el factor más importante de todos. Les falta una parte de la ecuación sin la cual la vida entera no tiene sentido alguno. ¿Sabe cuál es esa parte de la ecuación? Dios. Estos hombres a los que Santiago está hablando acá, ellos están procurando hacer sus planes, están procurando organizarse, están procurando crecer y mejorar, pero sin tomar en cuenta a Dios en sus vidas. Es como cuando en Mateo capítulo 24 versículos 38 y 39 Jesús está hablando sobre los días antes del diluvio y él dice que aquellos hombres estaban comiendo
y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Hay pecado en comer? Bueno, de comer de manera normal y natural. ¿Hay pecado en que usted beba? No. ¿Hay pecado en que te cases? En sí mismo no. ¿Hay pecado en que des a tu hija en casamiento? No. ¿Por qué es que Jesús menciona que los hombres antes del diluvio estaban haciendo todas estas cosas? Pero en el libro de Génesis, ¿qué nos dice? ¿Cómo era la humanidad antes del diluvio? ¿Cómo? Si usted va a Génesis 6, nos dice que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre porque su maldad era muy, muy grande. Pero alguno dice, pero pastor, si estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, ¿cuál es el problema con todo eso? El problema es el mismo de la gente que está hablando Santiago. El problema es cuando los hombres van haciendo su vida sin tomar en cuenta a Dios de por medio. ¿Comer es malo? No. Pero la palabra nos dice que todo lo que nosotros hagamos, ¿lo hagamos para qué? Para la gloria de Dios. Si yo voy a sentarme a comer un alimento, tengo que sentarme a comer ese alimento dándole gracias a Dios por todo lo que me da, siendo agradecido por las personas que han puesto el plato delante de mí, teniendo una actitud de contentamiento con lo que tengo. Si yo voy a salir con mis amigos a disfrutar, tengo que hacerlo de tal manera que sea agradable a los ojos de Dios. Si yo voy a salir de viaje o voy a montar un negocio, ese negocio lo tengo que hacer buscando agradar a Dios. No haciendo las cosas en contra de la palabra, ni siquiera ignorando o dejando a Dios fuera de la ecuación. Todo lo que yo haga, sea de palabra, sea de hecho, tiene que ser hecho en el nombre de nuestro Señor. En otras palabras, tiene que ser para Él, tiene que ser pensado en Él, tiene que ser hecho de una manera que tú digas, esto le agrada a Dios. Y eso es lo que los cristianos a los cuales Santiago se está refiriendo, están olvidándose. Ellos están haciendo su vida, pero le están haciendo olvidándose de Dios. ¿Y sabe cuál es el problema? Cuando tú te olvidas de Dios, cuando tú desplazas a Dios y lo pones en un segundo o tercer lugar, es porque has puesto a otro Dios en ese primer lugar. De repente ese Dios que has puesto es tu propio orgullo y realización personal. Pastor, pero es que yo me he matado estudiando y Dios y yo tengo capacidades muy grandes. Y hermano, no está mal que tú reconozcas y agradezcas a Dios por tus estudios, por lo que has podido recibir de Dios. Pero si tú piensas que la vida es para ti mismo, estás en un gravísimo error. Estos hombres decían, vamos a estar allí un año entero. Vamos a estar ahí un año entero. ¿Sabe lo que decía Calvino al respecto con este versículo? Calvino decía, Santiago destaca, y perdone la expresión, es un poquito fuerte, Santiago destaca la estupidez de aquellos que descuidan la providencia de Dios y reclaman para sí todo un año, aunque no tenían ni por un solo momento, no tenían ni un solo momento de la vida en su propio poder. Hermanos, no está mal que nosotros planifiquemos. No es pecado. Es más, es parte de vivir con diligencia. Es parte de vivir con sabiduría. Pero tú no puedes armar tu vida dejando a aquel afuera, a aquel que tiene el control de todas las cosas. Tú no puedes decir, pastor, ya no voy a entrar a la universidad porque no sé si voy a estar vivo cuando termine. No sé si en esos 5 años de repente me muero, pues ¿para qué voy a ir? No, hermano, no es entrar en un asunto fatalista. Pastor, pero ¿para qué voy a armar un negocio si de repente quiebra?
o de repente no va a funcionar. No, hermano, no se trata de caer en una fatalidad. No se trata de vivir de una manera lamentable y de una manera pesimista. Se trata de que recuerdes que aquel que te ha dado la vida, ¿quién es? Dios. ¿Quién te ha dado el alimento? ¿El vestido? ¿Quién te ha dado los dones y talentos que tienes? ¿Eres bueno para hacer cosas con tus manos? ¿Quién te dio esos dones? ¿Eres bueno con la cabeza o de repente eres bueno hablando? ¿Quién te ha dado tus dones? Es Dios. Es Dios. Por eso Santiago en el capítulo 14 le recuerda la fragilidad de la vida. Y es que, hermanos, eso es lo que están ignorando estos hombres. La evidencia de una persona orgullosa y soberbia es que ignora que Dios es el centro y el proveedor de todas las cosas de su vida. En el versículo 14 Santiago dice: cuando no sabéis lo que será mañana. Ustedes están haciendo planes para estar un año entero afuera. ¿Y usted me puede asegurar que va a estar vivo mañana, hermano? Nosotros, hermanos, no somos como Dios. Toda la creación pudiera desaparecer y a Dios le pasaría algo si toda la creación desaparece en una. No, porque Él existe en sí mismo. A nosotros se nos adelgaza un poquito la billetera y ya entramos en crisis. Agarramos un resfriado y ya no nos podemos parar. Hermano, nosotros somos terriblemente dependientes de la creación que Dios ha hecho, pero eso nos tiene que demostrar que es que a final de cuentas no dependemos finalmente de la creación, sino de aquel que hizo la creación. ¿Tú puedes asegurar que vas a tener vida el día de mañana? Santiago dice, 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es la neblina. Está allí, parece que lo llena todo, pero sale un poquito el sol y a como apareció, volvió a desaparecer. Hermanos, nuestra vida es así de frágil. Santiago lo que está llamando a los hombres es a tener una perspectiva correcta, a dejar de ser orgullosos en su corazón. Hermano, la pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón? Porque tú puedes decir, sí, pastor, qué malos eran estos creyentes, de verdad. Pero ¿cuántos de nosotros construimos nuestra vida de la misma manera, dejando a Dios fuera? Venimos acá y escuchamos de Dios, pero a la hora que salimos y tenemos que tomar decisiones, pensamos, ¿qué me conviene? No pensamos, ¿qué quiere Dios? ¿Qué trae honor al nombre de Dios en medio de esta situación? Hermano, nosotros acusamos a los ateos de ser alejados de Dios, de tratar de ser independientes de Dios. Pero hermano, ¿y qué pasa cuando nosotros como cristianos dejamos a Dios fuera? ¿Qué pasa cuando nosotros como cristianos nos olvidamos que nuestra existencia misma depende de Dios? Estamos tan ocupados en nuestros quehaceres que no le damos a Dios el espacio que le corresponde. Y hermano, es que no se trata de que tengas a Dios en algún lado de tu vida. No se trata de que Dios está allí. Pero quién sabe por dónde. Sí, te acuerdas de Él, pero en algún momento en particular. No, se trata de que Dios tiene que ser el centro de tu propia existencia. Porque de no hacerlo estamos cayendo en una arrogancia.
en un orgullo donde tú mismo te has puesto como la pieza central de tu rompecabezas. Tú te has puesto como la base, el pilar de tu propia vida. Confías en tus fuerzas, confías en tus capacidades. Hermano, no es de extrañar que el Señor a veces tenga que traernos momentos de dolor, momentos de aflicción para recordarnos que somos frágiles. Como Pablo cuando le decía: Señor, te he pedido que quites este aguijón de mí. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, Pablo decía: mientras más débil yo soy, más se muestra el poder de Dios en mí. Pero el problema es que nosotros somos demasiado fuertes por nosotros mismos. ¿Tú has visto a los niños cuando no quieren que tú les hagas nada? Cuando están chiquitos, qué sé yo, 2, 3 años, hermano, no se pueden ni sonar los mocos, pero ellos ya juran que pueden hacer todas las cosas en su vida. No se pueden ni cambiar el pañal solito, pero cuando tú le quieres dar de comer, no, yo. Y es que nosotros los seres humanos somos así de orgullosos y de arrogantes. Siempre decimos: este pechito. Yo puedo. Yo puedo. Proverbios 27:1 nos dice: no os jactéis del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Jesús también se refirió alguna vez en una parábola de un hombre que tenía un sembradío y el hombre era rico. Y su sembradío ese año en particular generó producto mucho más abundantemente de lo que ningún otro año. Esa parábola está en Lucas 12:20. Y entonces el rico comenzó a pensar: ¿qué voy a hacer con tanta abundancia que tengo? La solución real y verdadera es: si tú has sido bendecido en exceso, ¿qué tienes que hacer? Comparte con otros de lo que el Señor te ha dado. ¿Sabe cuál fue la conclusión del hombre rico? Ya sé, voy a derribar mis graneros por otros y voy a construir otros más grandes para poder guardar más para mí. ¿Ves cómo es el pensamiento de una persona orgullosa y soberbia? Esa persona no está buscando agradar a Dios. Esa persona está buscando que todo lo que tenga le sirva a él. Aún Dios tiene que ser un siervo para el hombre en el corazón del orgulloso. No debemos olvidar que somos nosotros los siervos de Dios. Pero si tú piensas que Dios está en tu vida para servirte y para hacerte alcanzar todos los sueños y todos los anhelos de tu corazón, estás teniendo una perspectiva equivocada de la vida. Te estás sentando tú en el trono de tu corazón y ese lugar le corresponde solamente a Dios. El versículo 15, Santiago dice: en lugar de ello, deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Deberíamos decir: si el Señor quiere, haremos esto o haremos aquello. Hermanos, el punto está: el orgulloso hace su vida por su propia cuenta y espera que Dios le sirva y le siga. Señor, yo voy a hacer tal y tal y tal y tal cosa. Si tú me puedes seguir el ritmo, vamos conmigo. Pero la palabra nos dice más bien que debería ser al revés. Señor, si tú quieres, yo haré tal y cual cosa. Se lo voy a poner de esta manera, hermanos. Las edificaciones de las colonias españolas, todas tenían una misma forma. Y esta forma usted no la encuentra solamente en el Perú, sino en toda América Latina. Cuando los españoles fundaban una ciudad,
siempre tenían 5 elementos en el centro de esa ciudad. La plaza de armas, que estaba en el centro. Al frente de la plaza, por un lado estaba la municipalidad, que es el gobierno local. Al otro lado estaba la iglesia, que era para el adoctrinamiento espiritual del pueblo. A un costado estaba la escuela, que era para que los niños aprendieran, y al otro costado estaba la cantina, que era para pasar el rato. Pero si uno visita las ciudades que han fundado los españoles, todas tienen ese mismo, bueno, salvo la cantina, que ya la sacan porque no pueden estar a tan corta distancia de un colegio, pero todas tienen esa orden. Piensa en el centro de Lima. Plaza de armas, municipalidad, iglesia. Obviamente las escuelas también van variando de ubicación, pero por lo menos se mantiene, ¿cierto? Si usted piensa, qué sé yo, en el centro de Huancayo, en Tacna, en otros lugares, tienen esa misma figura. El centro de la ciudad siempre es la misma. Y toda la ciudad, el resto de la ciudad se va construyendo alrededor de aquel núcleo. Tu vida es como esa ciudad. Y tú tienes algo en el centro. Ese centro puede ser o tú mismo o puede ser Dios, pero no puede ser los dos. Tú puedes estar edificando tu vida, construyendo tu vida, pensando en ti mismo, o puedes estar construyendo tu vida pensando en Dios. Pero es orgulloso construirlo sobre nosotros mismos. Es orgulloso. La Biblia nos dice que nosotros más bien deberíamos pensar, si el Señor quiere, yo voy a hacer eso o voy a hacer aquello. Y hermanos, esto es algo propio de los verdaderos cristianos. Rápidamente le voy a dar algunos ejemplos de apóstoles y creyentes que tenían esta costumbre de siempre decir, si Dios quiere. Por ejemplo, en Hechos 18:21, Pablo le decía a los efesios, cuando otra vez volveré a vosotros, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, dice Pablo. En 1 Corintios 4:19, Pablo le dice a los corintios, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. En 1 Corintios 16:7, Pablo les dice a los corintios, espero estar con vosotros en algún tiempo, si el Señor lo permite. En Filipenses capítulo 2, versículo 19, Pablo les dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Espero en el Señor Jesús. Es lo mismo que decir, si el Señor quiere. En Filipenses 2:24, Pablo les decía de nuevo a los filipenses, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. El escritor de Hebreos le dice a sus lectores en Hebreos 6:3, hablando sobre la necesidad de volver a poner los fundamentos de la fe, dice el escritor, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Hermano, cuando tú vas a hacer algo, ¿piensas en lo que Dios quiere? ¿O siempre es lo que yo quiero? Si mi Dios quiere, el problema es que a veces el Dios somos nosotros. Somos nosotros de los que pensamos y pensamos en Dios. Hermano, yo no te estoy pidiendo que añadas una fórmula mágica. Yo no te estoy diciendo que lo que Santiago nos está diciendo acá es que es pecado si tú no reproduces la frase, si Dios quiere. No, no es una fórmula mágica. Nosotros los cristianos a veces tomamos palabras de la Biblia y los aplicamos sin sentido alguno. Como a veces cuando oramos, cuando decimos en el nombre de Jesús, amén. ¿Y por qué dijiste en el nombre de Jesús? No sé, porque hay que agregarlo al final, ¿no? ¿Tú sabes por qué es que oramos en el nombre de Jesús? Oramos en el nombre de Jesús porque estamos ahí parados delante de Dios, no en nuestros propios méritos, ni en nuestra propia autoridad, ni porque nos hemos mandado nosotros solitos a ponernos ahí.
Estamos allí porque los méritos de Jesús, su obra nos ha permitido pararnos delante de Dios. Estamos allí porque Él nos ha mandado a orar. Estamos allí para agradarle a Dios. No estoy en mi nombre orando, estoy orando en el nombre de Jesús. Estoy orando porque el Señor me ha dicho y me ha dado la posibilidad de hacerlo. Yo no te estoy pidiendo, hermano, que tú a todas tus oraciones les digas, si Dios quiere, pero de la boca para afuera nada más. No, lo que yo estoy hablando es algo que tiene que llegar a lo profundo del corazón. La primera evidencia entonces de una persona jactanciosa y orgullosa es que ignora que su vida depende del poder de Dios. Y esta persona cree que puede hacer su vida por su propio poder. En segundo lugar, y estos puntos son un poco más cortos, la segunda evidencia de un corazón jactancioso es lo que el arrogante atesora. Versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Ve, hermano, dice que ellos estaban ¿qué? Jactando. ¿Qué es jactarse? Presumir, sentirse alegre, feliz, contento de tener algo, de ser algo. Pero aquello en lo cual se estaban jactando, dice Santiago que se estaban jactando en sus soberbias. Nuestros éxitos se pueden volver nuestros tesoros. Todos los seres humanos tienen un tesoro. Todos. Todos, 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 todos. El Señor Jesús incluso nos dijo que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Si nuestro tesoro es Dios, nosotros le daríamos tiempo a Dios. Y esto lo digo, hermanos, intencionalmente para que nos hagamos ahora la pregunta. ¿Le doy tiempo a Dios? Porque si yo no le estoy dando tiempo a Dios, no vengo a decir que mi tesoro es Dios. Si mi tesoro es mi realización personal, a eso sí le voy a dedicar tiempo. ¿Sabe, hermano? Nosotros tenemos un gran peligro. Nuestros éxitos, nuestros logros se pueden volver nuestros tesoros. Se cuenta que en la empresa Lego, ¿sabe cuál es la empresa Lego? La que hace las figuritas, los bloquecitos de plástico de los niños. Ellos tienen una costumbre. Cuando un empleado cumple 25 años en la empresa, le regalan un bloquecito de Lego. Y usted dirá, oh, qué chiste. Ahora le cambio el panorama. El bloquecito de Lego es de oro puro. Ahí sí, ahí sí lo quiere, ¿no? Ahí sí lo quiere. Le regalan un bloque de Lego, pero hecho de oro puro. ¿Ve cómo las cosas cambian según su naturaleza? Voy a esto, y para eso lo traía a colación. Esta persona, cuando recibe ese bloque, está recibiendo más que simplemente un tesoro. Está recibiendo una felicitación a toda su trayectoria, un agradecimiento a todo lo que ha tenido en su vida. Y hermano, hasta cierto punto eso no está mal, que alguien nos agradezca y nos diga, ¿sabes qué? Lo has hecho bien. Pero el problema está que en esa área nuestro corazón es terriblemente débil y frágil, porque tendemos a enorgullecernos, tendemos a tomar la gloria que le correspondería a Dios, que yo dijera, es hecho esto por gracia y misericordia de Dios. He podido hacer esto porque el Señor me ha dado su favor y me ha dado sus dones.
No, agarramos la pieza y decimos, agradezco mucho a todos los que han confiado en mí, a todos los que han, a todos mis jefes que me han dado la oportunidad, y me agradezco a mí mismo por ser tan valiente y tan esforzado, y porque ¿qué haría yo sin mí? Estaría desesperado. Hermanos, si tus logros, aunque sean dentro de la iglesia, si tus logros, aunque sea un título en la pared, o no sé, el logro que tú le quieras poner, si es eso que tienes, o tus posesiones también pueden ser. Me esforcé y ahora tengo un Smart 4D de 50 pulgadas y tengo un Galaxy S99 y ya estoy hasta el tope de lo último. Ahora tengo carro y tengo casa. Nuevamente, hermano, no está mal tener carro, casa o bienes, pero si eso es lo que van a definir tu valor, si en eso vas a poner tu corazón, estás siendo terriblemente egoísta. Ese es un síntoma de un corazón orgulloso. El verdadero tesoro de los hombres, el verdadero tesoro de los creyentes es la cruz del Señor. ¿De qué me glorío yo? Decía Pablo, yo me glorío de la cruz de Cristo. En otras palabras, a mí lo único que me interesa es que he sido conocido por Dios. A pesar de que soy un terrible pecador en este mundo, el Señor me ha salvado y me ha puesto aquí para que yo pueda mostrar con mis palabras y con mis obras que el Señor está en los cielos. El resto no me interesa. El resto, si tengo o no tengo, no es importante. Mi vida no la voy a fundar encima de arena. Porque si tú fundas tu vida encima, por ejemplo, de tus éxitos, hermano, un día esos éxitos van a pasar. Y tú vas a vivir de las glorias pasadas. Cuando yo era joven y atlético. Y ahora el problema es que tenemos panza y menos pelo, ¿no? Hermano, nuestra vida no la podemos fundar, nuestro tesoro no pueden ser las cosas de este mundo. No seamos orgullosos. Y nuestro tercer punto, ya vimos que el orgulloso, una evidencia del orgullo es que ignora el poder de Dios. La segunda evidencia del orgullo es que atesora las cosas de esta vida. Y la tercera evidencia tiene que ver con lo que el arrogante evade. ¿Qué no quiere hacer? Versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al parecer, hermanos, esto era un proverbio judío de la época. Parece que Santiago en sí mismo no es que lo ha inventado a él, sino que ha tomado un proverbio de la época y, inspirado por el Espíritu Santo, lo ha mostrado acá. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a esto. Nuevamente, por este simple versículo vemos que este texto no está dirigido hacia el mundo, porque el mundo no sabe hacer lo bueno. Hacer lo bueno significa hacer las cosas para Dios. Usted de repente pensará, hacer lo bueno es ayudar a la viejita a cruzar la calle. Hacer lo bueno es decir la verdad. Hacer lo bueno es no matar a nadie. No, hermanos, hacer lo bueno es hacer las cosas para Dios. Tú puedes ayudar a cruzar una viejita a la calle y sentirte orgulloso de ti mismo, y eso es pecado. Tú puedes decir la verdad para que otro se condene, porque esa es la venganza que tú tienes. Pastor, yo tengo que decir la verdad, pero en el fondo de tu corazón lo que es un deseo de que la otra persona sufra por causa de las cosas que ha hecho. Eso ya es pecado, diciendo la verdad. Hacer lo bueno, hermano, no se trata simplemente de actos. Hacer lo bueno se desprende desde un corazón puro y verdadero. La Biblia nos dice que
este versículo, está dirigido para los que saben hacer lo bueno. Hermano, no es lo mismo pecar por ignorancia que pecar sabiendo. Antes de que nosotros llegásemos a Cristo, nuestros pecados, se puede decir, aunque tenemos la conciencia que nos acusaba, pero nuestros pecados lo hemos hecho en la ignorancia porque no teníamos la luz que tenemos hoy. ¿Cierto? Pero cuando la iglesia conoce la palabra de Dios, cuando la iglesia sabe lo que Dios demanda y aún así no lo quiere hacer, eso es pecado. Y me aventuro a decir que es un pecado todavía más aborrecible delante de los ojos de Dios que aquel que peca en ignorancia. Se lo pongo de esta manera: el pecado de la iglesia es peor ante los ojos de Dios que el pecado del mundo. Y hermano, quédese aquí conmigo, por favor. El pecado de la iglesia es peor delante de Dios que el pecado del mundo, porque ellos están ignorando porque desconocen la palabra de Dios. ¿Y yo? ¿Puedo alegar desconocimiento? Yo no puedo alegar desconocimiento. Mi pecado, si yo condeno al mundo y digo, qué bárbaro el mundo, ¿cómo está? Se está cayendo a pedazos. ¿Cómo puede ser posible que haya tanta corrupción sobre esta tierra? Hermano, mira tu interior. Porque allá hay oscuridad y se espera que donde hay oscuridad haya pecado. La gran pregunta es, ¿por qué aquí hay luz y el pecado sigue? Y el problema no es Dios. El problema no es la palabra de Dios. El problema no es que el Señor haya fracasado en su intento por traernos a la luz. El problema es que somos orgullosos y resistimos la luz y no le permitimos a Dios obrar en nuestro corazón. El que sabe hacer lo bueno, ¿qué es hacer lo bueno? ¿Qué es hacer lo bueno? Repito, hacer las cosas para Dios. Hermano, mira, aquí se nos presenta otra cosa más. Existen los pecados de comisión y los pecados de omisión. Voy a describirlos. ¿Qué es el pecado de comisión? Comisión es hacer. Los pecados de comisión son los que normalmente nosotros entendemos como pecados. Digo una mentira, eso es pecado. Robo, eso es pecado. Son mis acciones que van en contra de la palabra de Dios. ¿Me dejo entender hasta ahí? Ahora, pero la Biblia también nos plantea que hay pecados de omisión. Omitir es dejar de hacer. En otras palabras, yo sabía que tenía que hacer tal y cual cosa, pero no lo hice. Te lo pongo un ejemplo sencillo. Tú estás en el micro, para los varones acá principalmente. Estás sentado en el micro y entra al micro una viejita. Y tú estás ahí sentado. Y hay dos personas en el asiento reservado que también son jóvenes y debieran darle su asiento. Pero estos jóvenes son necios y no le quieren dar su lugar. Y la viejita, pues ni el cobrador hace nada ni nada, y la viejita le toca estar de pie. Si tú te pones a decir, estos ingratos jóvenes que deberían ponerse de pie, no se dan cuenta que ese es asiento reservado, ignoran la ley, pero en lugar de estar criticándoles a ellos, ¿qué deberías estar haciendo tú? Poniéndote de pie para darle el espacio a la señora, por el amor de Dios. Eso, omitir hacer lo bueno, es pecado. Hermanos, el orgulloso ciertamente hace muchas cosas. Él está muy ocupado, está traficando en el buen sentido de la palabra. Porque en nuestro contexto, traficar tiene un sentido muy negativo.
Traficar significa hacer negocio. ¿Ok? Está haciendo negocios, está creciendo, está llevando dinero a la casa, puede estar haciendo cosas en la iglesia, puede estar orando, puede estar haciendo muchas cosas, pero está tan ocupado que no quiere darle el tiempo a hacer lo que es bueno, que es estar con Dios, que es la comunión con Dios, que es rendir el corazón verdaderamente delante de Dios. Nosotros, hermanos, muchas veces queremos tapar nuestra conciencia, excusándonos de que, bueno, hoy no oré, pero voy a tratar de hacer algo bueno en el camino. Hoy no oré, pero es porque tengo que servir en la iglesia. Hermanos, el servicio no es más grande que la oración. El que a primeras horas de la mañana no está de rodillas pidiéndole a Dios, no tiene derecho alguno de servirle a Dios en la congregación, ni en la familia, ni en ningún lado. Si tú crees que aquellas cosas que hacen omiten y te dan la justificación para no hacer lo que es bueno, estás incorrecto. Porque todas aquellas cosas, aunque no sean malas en sí mismo, al evitar tú hacer lo que en realidad es bueno, se han vuelto pecado. Pastor, ¿servir en la iglesia es pecado? Sí, si la persona que está sirviendo lo está haciendo en una actitud de independencia de Dios. Pastor, ¿alimentar a mi familia es pecado? Sí, si por irte a trabajar le dedicas tanto tiempo al trabajo que te olvidas de Dios, se vuelve pecado. Y la solución no es dejarle de comer a la familia, darle de comer a la familia. La solución tampoco es abandonar el servicio de la iglesia. ¿Cuál es la solución? Dejar el orgullo, someternos a Dios y rendir nuestro corazón a Él. Hermanos, el arrogante evade hacer lo que es bueno, porque el someterse a Dios involucra humillación de mi propio ser. Involucra decir que yo soy menos y soy necesitado de Dios. Y eso al orgullo no le gusta. Hermanos, Santiago nos advierte que nosotros debemos prestar mucha, pero mucha atención a la motivación que hay detrás de nuestras obras. Nosotros podemos estar haciendo muchísimas cosas y que humanamente podemos llamar que son buenas, pero si esas obras se hacen en una actitud de independencia de Dios, esa obra es un pecado. Tus estudios que Dios te los está dando para que tú crezcas y seas mejor, si te olvidas de Dios, esos estudios no han servido otra cosa sino para que tú peques. El trabajo, que es una bendición de Dios para los hombres, para que crezcan y desarrollen, si lo haces independiente de Dios, estás pecando. El servicio en la iglesia, tu función como padre, como madre, cualquiera de las actividades que se haga debajo del sol, si tú las haces en independencia de Dios, lo que estás mostrando es un corazón terriblemente arrogante. Cuando no colocamos a Dios en el primer lugar, estamos entonces cayendo en arrogancia. Hemos puesto un ídolo en el lugar de Dios y estamos atesorando cosas terrenales en lugar de tener tesoros en los cielos. Hermanos, solo el que hace las cosas queriendo agradar a Dios, solamente éste va a poder ser humilde genuinamente. ¿Cómo sé yo que tengo un corazón orgulloso y soberbio? ¿Cómo puedo hacer yo para saber que en mi interior se está escondiendo un gran orgullo? En primer lugar, hermanos, porque baso mi vida sobre mí mismo y no sobre el Señor. Vivo mi vida para mí y no para Dios. En segundo lugar, porque mis éxitos se vuelven mis tesoros y no le doy a Dios la gloria que le corresponde.
Y en tercer lugar, busco hacer todo menos lo que debo estar haciendo, que es rindiendo mi vida a los pies del Señor. La pregunta es, ¿somos orgullosos? ¿Encuentras orgullo en tu corazón? Si tú encuentras orgullo en tu corazón, te voy a decir ahora lo que tienes que hacer. Mata el orgullo. Porque si tú no matas ese orgullo te va a matar a ti. Si tú no te deshaces hoy, no te humillas hoy delante de Dios por el corazón orgulloso, independiente, soberbio delante de Dios, ese orgullo te va a matar a ti. Por eso es que lo que tenemos que hacer hoy es confesar nuestro pecado delante de Dios y humillarnos delante de Él, que Él se vuelva el centro de nuestra vida. Que todo lo que nosotros planeemos verdaderamente digamos, no de nuestra boca, sino desde el corazón. Si Dios quiere, voy a hacer esto. Ahí es donde una persona verdaderamente puede decir que está humillada ante los ojos de Dios. Cuando esta persona está buscando hacer lo que Dios quiere. Pero hermano, como todo, la humillación no es sencilla. Dios no te está pidiendo que mates el 99% de tu orgullo. Dios te está pidiendo que mates el 100%. Deja un pedacito de orgullo vivo, déjate de algo de la gloria que le corresponde a Dios y vas a terminar cayendo. Porque antes del quebrantamiento es la soberbia. Primero el orgulloso se levanta cual cohete para luego caer. El dicho popular dice que entre más alto uno sube, más duele la caída. Y así es el soberbio. No esperes hasta que el Señor quebrante tu corazón. Humíllate hoy ante Él. Y si tú estás aquí y te das cuenta que Cristo no es el centro de tu vida, hoy es el tiempo de entregarla al Señor